Hay una verdad que nadie quiere admitir, pero que nos corroe por dentro como un veneno lento. A veces, las personas que deberían amarnos incondicionalmente son precisamente las que más nos hacen daño. Y lo peor de todo, normalizamos ese dolor. Lo llamamos amor, familia, lealtad. Freud decía que repetimos lo que no podemos recordar, y tal vez por eso muchos de nosotros permanecemos atrapados en relaciones que nos destruyen poco a poco, día tras día. ¿Alguna vez has sentido ese nudo en el pecho antes de una llamada familiar? Esa sensación de que necesitas prepararte emocionalmente como si fueras a entrar en una batalla. No es normal, no debería ser así, pero hemos aprendido a aceptarlo porque es la familia, porque siempre ha sido así, porque lo hacen por amor. Mentira. El amor no duele así. El amor no deja marcas invisibles que llevamos a todas las demás relaciones de nuestra vida. Lo que estoy a punto de compartir contigo no es fácil de escuchar, pero es necesario. Son 9 señales que tu inconsciente ya reconoce, pero que tu mente consciente se empeña en ignorar. Señales de que ha llegado el momento de tomar la decisión más difícil que alguien puede tomar: alejarse, incluso de quien debería protegernos. Porque a veces, proteger nuestra salud mental significa aceptar una verdad dolorosa. No todas las personas que comparten nuestra sangre merecen compartir nuestra vida. Empecemos por la primera señal, la más sutil y por eso mismo, la más peligrosa. El peso de la lealtad familiar es como una cadena invisible que llevamos desde niños. Has crecido creyendo que les debías algo a esas personas, que tu felicidad era menos importante que la armonía familiar, que cuestionar era traición. Y cuando finalmente reúnes el valor para expresar tu malestar, para poner un límite, ¿qué pasa? Estás siendo desagradecido. Después de todo lo que hemos hecho por ti, la familia es la familia. Eso no son argumentos, son manipulaciones emocionales disfrazadas de sabiduría. Freud lo llamaría un mecanismo de defensa del agresor que proyecta la culpa en la víctima para mantener el statu quo. Traduciendo, cuando alguien te hace sentir culpable por protegerte, esa persona no está defendiendo el amor, está defendiendo el control que tiene sobre ti. Piensa en esas conversaciones en las que sales sintiéndote muy mal contigo mismo, aún sabiendo que no has hecho nada malo. Es como si hubiera un guión preparado, una obra de teatro en la que tú siempre interpretas el papel del villano. Llegaste allí esperando ser escuchado, validado, tal vez incluso ayudado, pero saliste cargando con otra carga de culpa. Quizás soy egoísta, piensas. Quizás debería ser más agradecido. No, lo que deberías ser es libre. Esa culpa que sientes no nació ayer. Fue plantada cuidadosamente, regada todos los días con comentarios sutiles, comparaciones veladas, expectativas irreales. Es como una planta venenosa que creció junto a ti, entrelazando sus raíces con las tuyas, hasta que ya no puedes distinguir dónde termina ella y dónde empiezas tú. Has aprendido que tu valor como persona estaba condicionado a tu disponibilidad emocional hacia los demás, que decir no era sinónimo de desamor. El engranaje de esta culpa funciona de forma casi científica. Primero crean una necesidad artificial. Debes estar presente en todas las ocasiones. Debes dar siempre prioridad a la familia. Debes renunciar a tus planes por los suyos. Luego, cuando naturalmente fallas en cumplir con esas expectativas imposibles, llega el reproche disfrazado de decepción amorosa. Pensé que te importábamos más. Tu hermana nunca haría eso. Nos estamos haciendo viejos, ya lo sabes. Y tú te tragas las lágrimas y cedes. Cancela tus planes, sacrifica tus relaciones, pospone tus sueños. Porque la alternativa, ser visto como egoísta, desagradecido, desnaturalizado, parece peor que la anulación de uno mismo. Te convences de que estás siendo noble, que estás honrando los valores familiares, que estás demostrando amor. En realidad, estás alimentando un sistema que se nutre de tu autoanulación. Lo más cruel es que esta dinámica se presenta como si fuera una inversión emocional. Lo hacemos porque te queremos, dicen, pero fíjate en los intereses de esta deuda que nunca pediste contraer. Cada favor que te hacen viene con una etiqueta de precio invisible, que solo se cobrará más tarde, en el momento más inoportuno posible. Cada gesto de generosidad se convierte en una palanca de control futuro. Has aprendido a calcular el coste emocional de cada decisión,
no según tus propios criterios de felicidad, sino según la posible reacción familiar. Si acepto ese ascenso en otra ciudad, ¿cómo reaccionarán? Si no voy al cumpleaños, ¿cuánto tiempo tendré que oírlo? Si digo que esta vez no puedo ayudar económicamente, ¿qué tipo de castigo emocional vendrá después? Hay una diferencia brutal entre amar a alguien y sacrificarse por alguien que no te valora. El amor verdadero no exige que te anules, no exige que te tragues tu voz, que escondas tus necesidades, que aceptes migajas de afecto como si fueran banquetes. Cuando tienes que retorcerte para encajar en una familia, cuando tienes que ocultar partes de ti mismo para ser aceptado, no estás siendo amado, estás siendo tolerado bajo ciertas condiciones. ¿Y sabes lo que pasa cuando pasas años siendo tolerado en lugar de amado? Empiezas a repetir esos patrones en todas partes. En el trabajo, en las relaciones, en las amistades. Te conviertes en un experto en hacerte pequeño, en pedir perdón por existir, en aceptar lo inaceptable porque, al menos, no es peor. Llevas esa programación como un virus emocional que infecta cada nueva conexión que intentas establecer. Has desarrollado antenas tan sensibles para detectar la desaprobación que vives constantemente, en estado de alerta, tratando de anticipar lo que los demás quieren oír, lo que los demás esperan de ti. Has perdido la capacidad de preguntarte, ¿qué quiero yo? ¿Qué necesito yo? ¿Qué siento yo? Estas preguntas se han convertido en lujos que no te puedes permitir. Pero hay algo aún más perturbador bajo esa culpa aparentemente inocente. Algo que Freud descubrió y que puede explicar por qué te sientes tan perdido, tan atrapado en ese ciclo que se repite infinitamente, como si estuvieras condenado a revivir las mismas pesadillas emocionales para siempre. ¿Alguna vez has notado cómo ciertas situaciones familiares te hacen sentir como si fueras un niño otra vez? Como si, independientemente de tu edad, volvieras automáticamente a ese lugar de impotencia, de quien necesita aprobación, de quien no tiene voz propia. No es una coincidencia, es lo que Freud llamó compulsión a la repetición. Nuestro inconsciente nos obliga a revivir las mismas dinámicas traumáticas, con la irracional esperanza de que, esta vez, el final sea diferente. Es como estar atrapado en una película que se repite infinitamente. Conoces cada escena, cada diálogo, cada decepción que viene a continuación, pero aún así te ves interpretando el mismo papel, esperando que, milagrosamente, los demás actores cambien sus líneas. Nunca cambian, porque para ellos la película funciona perfectamente. Piensa en la última discusión familiar que tuviste. ¿Cuántos años tenías cuando esa misma conversación ocurrió por primera vez? ¿10? ¿15? ¿20? Las palabras pueden haber cambiado, pero la esencia es siempre la misma. Tú intentando que te escuchen, ellos resistiéndose, tú frustrándote, ellos culpándote por tu frustración. Es un disco rayado que lleva décadas reproduciendo la misma canción rota. Lo más cruel es que has crecido física, intelectual y emocionalmente. Has construido una vida, desarrollado habilidades, ganado respeto en otros entornos. Quizás seas una persona admirada en el trabajo, un amigo querido, una pareja amorosa, pero bastan 5 minutos en una reunión familiar para que vuelvas a ser esa versión insegura de ti mismo, la que necesita validación, la que intenta demostrar su valor, la que se disculpa por ocupar espacio. Esto sucede porque nuestra mente inconsciente no puede distinguir el pasado del presente cuando está emocionalmente activada. Esa parte de ti que fue herida cuando eras niño se despierta y toma el control, como si fueras un títere en manos de recuerdos no procesados. No reaccionas a la situación actual, sino al fantasma de todas las situaciones similares que has vivido antes. Es como si tu familia fuera un portal temporal que te transporta automáticamente a quien eras, no a quien te has convertido. No pueden verte como un adulto porque eso les obligaría a reconocer que se equivocaron con el niño que fuiste. Y tú, por tu parte, sigues intentando arreglar el pasado a través del presente, buscando el amor que nunca recibiste de la forma que necesitabas. Observa cómo ciertas frases o tonos de voz provocan en ti una reacción casi automática. Es como si tuvieras botones instalados en tu psique durante la infancia, y ellos saben exactamente dónde pulsar para hacerte volver al estado de vulnerabilidad que facilita el control. Siempre has sido así, nunca has cambiado. Desde pequeño eras terco.
Estas no son observaciones inocentes, son intentos de mantenerte atrapado en una versión obsoleta de ti mismo. Lo que hace que esta dinámica sea aún más perversa es que a menudo ellos creen sinceramente que te conocen mejor que tú mismo. Al fin y al cabo, te criaron, te vieron crecer, saben cómo eres realmente. Pero la persona que conocieron era un niño en formación, moldeado por el entorno que ellos crearon. La persona en la que te has convertido, independientemente de las limitaciones de ese entorno, es un extraño para ellos, y esa extrañeza les amenaza. Por eso insisten en congelarte en una versión antigua de ti mismo. Han catalogado tus debilidades, tus miedos, tus inseguridades de niño y adolescente, y utilizan ese archivo como si fuera tu certificado de nacimiento emocional. Siempre te ha costado eso, siempre has sido demasiado sensible. ¿Te acuerdas de cuando cada frase es un intento de empujarte de vuelta a esa caja familiar en la que encajas perfectamente en el papel que ellos necesitan que interpretes? También hay una cruel inversión de responsabilidades en esta compulsión por la repetición. Cuando eras niño y algo salía mal en la dinámica familiar, automáticamente asumías que la culpa era tuya. Los niños siempre hacen eso. Es más fácil creer que tú eres el problema que aceptar que las personas que deberían protegerte son falibles o dañinas. Esa programación permanece activa incluso cuando te conviertes en adulto. Así que cada vez que vuelves a casa, cada llamada telefónica, cada reunión familiar, inconscientemente sigues intentando resolver esos antiguos conflictos. Sigues intentando ser el niño lo suficientemente bueno como para recibir por fin el amor incondicional que siempre has buscado. Sigues intentando arreglar algo que quizá nunca funcionó bien. La tragedia es que gastas una enorme cantidad de energía emocional tratando de resolver ecuaciones que nunca tuvieron solución. Como un matemático obsesionado tratando de demostrar un teorema imposible, sigues volviendo a las mismas fórmulas, esperando que esta vez el resultado sea diferente. Pero hay algo aún más oscuro en esta dinámica. Estos patrones no son accidentes ni fallos de comunicación. A menudo se mantienen cuidadosamente porque sirven a un propósito: mantenerte pequeño, dependiente, disponible, porque cuando creces de verdad, cuando te vuelves completo, dejas de aceptar migajas, y algunas personas simplemente no están preparadas para ofrecerte el banquete completo. Lo que estás a punto de descubrir te dolerá aún más, porque vamos a hablar de cómo ese amor que tanto buscas puede, en realidad, haberse convertido en una prisión emocional de la que ni siquiera te das cuenta de que necesitas escapar. Hay una diferencia entre ser amado y ser necesario, pero cuando esa línea se borra, el amor se convierte en un grillete dorado que llevas con orgullo, sin darte cuenta de que estás perdiendo la capacidad de respirar. El amor que debería liberarte se convierte en una prisión invisible, construida ladrillo a ladrillo con tus propias manos, porque te han convencido de que esa era la única forma de mantener a la gente cerca. Quizás ya hayas notado cómo ciertas personas de tu familia solo aparecen cuando necesitan algo, no necesariamente dinero. A veces es apoyo emocional, a veces es validación, a veces es simplemente alguien disponible para escuchar tus quejas interminables. Y tú siempre estás ahí, siempre dispuesto, siempre presente, siempre anteponiendo sus necesidades a las tuyas. Te has convertido en el bombero emocional de la familia. Cada crisis, cada drama, cada conflicto entre otros miembros, todo aterriza en tu regazo como si fuera tu responsabilidad resolverlo. ¿Y sabes por qué sucede esto? Porque tú eres el responsable, el equilibrado, el que siempre encuentra una solución. Pero estas no son cualidades que hayas desarrollado de forma natural. Son roles que te han impuesto desde pequeño y que has interiorizado como parte de tu identidad. Lo más perverso es que te sientes importante en ese papel. Hay una satisfacción distorsionada en ser indispensable, en saber que sin ti todo se derrumba. Es como si tu única forma de garantizar el amor fuera a través de la utilidad, como si necesitaras demostrar constantemente que mereces estar ahí por lo que puedes ofrecer, no por lo que eres. Pero fíjate en lo que pasa cuando no estás disponible, cuando dices que no puedes resolver el problema esta vez, que tienes tus propios compromisos, que necesitas cuidarte primero. La reacción no es comprensión o apoyo, sino decepción, culpa, a veces incluso ira.
Pensaba que podía contar contigo. Has cambiado. Antes te importaba más la familia. Esta es la prueba más clara de que no te quieren por lo que eres, sino por lo que haces. Tu valor como persona está condicionado a tu disponibilidad para servir. En el momento en que estableces límites, en el momento en que priorizas tus propias necesidades, dejas de ser querido y pasas a ser tratado como alguien que ha decepcionado las expectativas. Piensa en cuántas veces has cancelado tus propios planes para atender una emergencia familiar que mirando atrás no era realmente una emergencia. ¿Cuántas veces has pospuesto tus metas, tus sueños, tus relaciones porque alguien de tu familia te necesitaba mucho en ese momento? ¿Y cuántas veces esas mismas personas estaban disponibles cuando tú las necesitabas? Las cuentas no cuadran, ¿verdad? Das el 100% y recibes el 20%, pero te has convencido de que ese 20% es lo normal, que no debes esperar más, que estar agradecido por recibir algo ya es suficiente. Has normalizado la escasez afectiva como si fuera un rasgo de personalidad familiar, no una disfunción. Lo que no te das cuenta es que te están utilizando como un recurso emocional renovable. Saben que pueden agotar tu energía, tu buena voluntad, tu tiempo, porque siempre te regeneras, siempre vuelves con las pilas cargadas, siempre dispuesto a dar otra oportunidad. Es como una batería que nunca se agota, conveniente para quien la utiliza, destructiva para quien es utilizado. Freud hablaba del concepto de catexis, la energía psíquica que invertimos en personas y objetos. Estás invirtiendo toda tu energía emocional en una cuenta que nunca te da un rendimiento equivalente. Estás haciendo depósitos constantes en un banco que cobra comisiones abusivas y paga intereses microscópicos. Pero sigues invirtiendo porque te han condicionado a creer que es la única cuenta disponible. Y hay algo aún más sutil en esta dinámica. Te están drenando sistemáticamente no solo de energía, sino de tu propia vitalidad, de tu capacidad de soñar, de tu conexión con lo que realmente te hace feliz. ¿Conoces esa sensación de cansancio que no desaparece ni siquiera durmiendo? Ese agotamiento que parece venir de dentro de los huesos, como si tu alma estuviera pidiendo vacaciones, pero no puedes tomarte ni un fin de semana para ti mismo. Eso no es depresión común, es vampirismo emocional sistemático. Y tal vez sea hora de que dejes de fingir que eso es normal. Hay personas que funcionan como agujeros negros emocionales. Absorben toda la luz, toda la energía, toda la positividad que les acercas, pero nunca reflejan nada a cambio. Sales de cada encuentro con ellos sintiéndote más pequeño, más pesado, más confuso sobre quién eres realmente. Y lo más cruel, lo hacen con una sonrisa en la cara diciéndote que te quieren. ¿Te has dado cuenta de cómo ciertas conversaciones familiares siguen siempre el mismo guión? Hablan de sus problemas durante horas, tú escuchas, ofreces consejos, das apoyo emocional, pero cuando intentas hablar de tu vida, de tus retos, de tus logros, mágicamente el tema cambia. Eso me recuerda cuando yo, hablando de eso, no te vas a creer lo que me ha pasado. Tu espacio emocional es constantemente invadido, ocupado, colonizado. Lo que estás viviendo tiene un nombre, es abuso emocional disfrazado de relación familiar. Pero como no hay gritos ni violencia física, como viene envuelto en palabras de amor y cariño, no lo reconoces como abuso. Crees que estás siendo demasiado sensible, demasiado exigente, demasiado egoísta por sentirte asfixiado. Te voy a decir algo que puede cambiar tu perspectiva para siempre. Tienes derecho a ser feliz, aunque eso signifique decepcionar a personas que se han acostumbrado a chuparte la energía. Tienes derecho a proteger tu paz mental, aunque otros te llamen egoísta por ello. Tienes derecho a cortar los lazos que te hacen daño, aunque sean lazos de sangre, pero sé que da miedo pensar en ello. Sé que una parte de ti entra en pánico solo de imaginar cómo sería tu vida sin esas personas, aun sabiendo que te hacen daño, porque cuando creces en una dinámica tóxica, el caos se vuelve familiar y la posibilidad de la paz parece extraña, casi sospechosa. Por eso hemos creado este canal, para ayudarte a reconocer que no estás solo en este viaje, que hay una salida, que es posible reconstruir tu vida emocional de una manera más saludable. Si has llegado hasta aquí, si estas palabras tienen sentido para ti, suscríbete ahora porque los próximos vídeos te darán herramientas prácticas para comenzar esta transformación.
No se trata de abandonar a todo el mundo, se trata de aprender a valorarte lo suficiente como para exigir relaciones que te nutran, no que te agoten. Ahora continuemos, porque hay algo que debes saber sobre lo que sucede cuando pasas tanto tiempo siendo absorbido emocionalmente. Pierdes la capacidad de confiar, y cuando la desconfianza se convierte en tu compañera constante, incluso las buenas relaciones se contaminan. La desconfianza no surge de la nada. Nace cuando te traicionan repetidamente personas que deberían protegerte. Cuando tus secretos se convierten en chismes, cuando tus vulnerabilidades se transforman en armas que se usan contra ti, cuando tus confidencias se rompen como promesas vacías. Cada traición deja una cicatriz invisible y con el tiempo te cubres de cicatrices que nadie puede ver, pero que sientes cada vez que alguien intenta acercarse a ti. ¿Has compartido algo íntimo y luego has oído cómo lo comentaban con otras personas? ¿Has hablado de un miedo, de una inseguridad, y más tarde lo han utilizado para menospreciarte durante una discusión? ¿Has pedido discreción sobre una situación delicada y has descubierto que todo el mundo lo sabía? Cada una de estas experiencias te ha enseñado que la vulnerabilidad es peligrosa, que confiar es arriesgado, que es mejor mantener la distancia emocional incluso con quienes deberían quererte. El resultado es que vives en una coraza emocional. Has aprendido a sonreír cuando estás herido, a decir que estás bien cuando estás destrozado, a fingir que no necesitas a nadie porque necesitar significa correr el riesgo de volver a sufrir una decepción. Te has convertido en un experto en relaciones superficiales, en las que nadie conoce realmente quién eres por dentro. La ruptura de la confianza no es solo un acontecimiento, es un lento proceso de erosión que te hace cuestionar tu propia capacidad de juicio. Cuando las personas que deberían ser tu refugio se convierten en fuente de inestabilidad, pierdes no solo la fe en ellas, sino también la fe en tu capacidad para distinguir quién merece tu vulnerabilidad. Empiezas a guardar secretos, incluso de ti mismo. Tus verdades más profundas quedan encerradas en un cajón mental que rara vez abres, porque abrirlo significa sentir el dolor de no tener a nadie con quien compartirlas. Desarrollas una segunda personalidad, la que muestras a tu familia, moldeada para evitar conflictos, minimizar reacciones y mantener una paz aparente. Esta versión editada de ti mismo se vuelve tan automática que a veces olvidas quién eres cuando nadie te está mirando. Pierdes el contacto con tus propios deseos, tus propias opiniones, tus propias reacciones naturales. Es como vivir en un teatro perpetuo en el que eres simultáneamente el actor y el director, pero nunca puedes ser el público de tu propia vida. Lo más devastador es cuando te das cuenta de que estás aplicando esa desconfianza a todas tus demás relaciones. Conoces a alguien que está genuinamente interesado en ti, pero automáticamente buscas segundas intenciones. Alguien te ofrece ayuda sincera, pero te preguntas cuál es el precio oculto. Alguien te muestra afecto real, pero esperas la traición inevitable. Es como si te hubieran envenenado contra el amor verdadero. Tu capacidad para reconocer y recibir afecto genuino se ha visto corrompida por años de experiencias en las que amor y manipulación venían en el mismo paquete. Te has vuelto fluido en el lenguaje de la desconfianza, pero has perdido la capacidad de hablar de amor sin acento de miedo. Pero quizás lo más cruel es cuando te das cuenta de que ya no puedes confiar ni en ti mismo. Tus propias percepciones han sido cuestionadas tantas veces que dudas de lo que sientes, de lo que ves, de lo que experimentas. ¿Estoy exagerando? ¿Es así como funcionan las familias? ¿Soy yo el problema? Estas preguntas dan vueltas en tu cabeza como un disco rayado, impidiéndote tomar decisiones claras sobre tu propia vida. Esta duda sobre ti mismo se siembra de una manera muy específica. Cuando cuestionas un comportamiento problemático, no lo niegan directamente, sino que cuestionan tu interpretación. Estás siendo demasiado sensible. Siempre dramatizas todo. No fue así exactamente. Poco a poco aprendes que tus percepciones no son fiables, que tu memoria es defectuosa, que tus reacciones son desproporcionadas. Freud lo llamaría gaslighting, una forma de abuso psicológico en la que tu realidad es cuestionada sistemáticamente hasta que pierdes la confianza en tu propia cordura. Es como vivir en una casa de espejos donde ningún reflejo muestra quién eres realmente, solo versiones distorsionadas
que sirven a los propósitos de quien controla los espejos. ¿Alguna vez te has parado a pensar en cuántas decisiones importantes de tu vida han estado influenciadas no por lo que realmente querías, sino por lo que creías que generaría menos conflicto familiar? ¿Qué carrera estudiar? ¿Qué profesión seguir? ¿Dónde vivir? ¿Con quién relacionarte? Incluso qué tipo de persona convertirte. ¿Cuántas de esas decisiones fueron realmente tuyas? La dolorosa verdad es que puede que hayas pasado décadas construyendo una vida que no es tuya, sino una versión que ha sido aprobada por el comité familiar. Una vida segura, predecible, que no amenaza el statu quo, que no cuestiona las dinámicas establecidas, que te mantiene accesible y controlable. Y ahora te ves atrapado en una existencia que parece más una película que has visto que una vida que has vivido. Estás ahí, pero no estás realmente presente. Funcionas, pero no floreces. Sobrevives, pero no vives. Es como si te hubieras convertido en un fantasma de la persona que podrías haber sido si te hubieran permitido ser completamente tú mismo. Pero hay una salida de esta niebla de desconfianza y confusión. Hay un camino de vuelta a tu propia verdad, a tu propia voz, a tu propia vida. Y ese camino comienza con una decisión radical que quizá nunca hayas considerado seriamente. La decisión de proteger tu espacio emocional como si tu vida dependiera de ello. Porque en muchos sentidos depende de ello. Hemos llegado al punto más doloroso de esta conversación y necesito que respires hondo antes de continuar, porque lo que voy a revelarte ahora puede derrumbar algunas de tus últimas esperanzas. Pero a veces es necesario que todo se derrumbe para poder construir algo verdadero sobre los escombros de nuestras ilusiones. ¿Sabes cuál es la violación más sutil y devastadora que existe? No es cuando alguien invade tu casa, es cuando alguien invade tu alma y te convence de que esa invasión es normal. Es cuando tus límites emocionales son sistemáticamente derribados, pisoteados, ignorados, hasta que olvidas que alguna vez existieron. Quizás hayas crecido en una familia donde no existía la palabra no, donde tus preferencias personales se trataban como caprichos, donde tu necesidad de privacidad se veía como rebeldía, donde tu deseo de autonomía se interpretaba como rechazo al amor familiar. Aprendiste que tener límites era ser egoísta, que defender tu espacio era ser desagradecido, que proteger tu energía era ser insensible. Pero los límites no son muros, son puertas. Definen quién puede entrar, cuándo puede entrar y en qué condiciones. Una persona sin límites es como una casa sin puertas. Cualquiera entra cuando quiere, coge lo que necesita, desordena lo que encuentra y se va dejando a ti para limpiar el desastre. ¿Alguna vez has intentado establecer un límite y te han tratado como si estuvieras declarando la guerra? ¿Desde cuándo eres así? ¿Qué hemos hecho mal contigo? Antes no eras así. Como si defender tu propio bienestar fuera una traición a los valores familiares. Como si priorizar tu salud mental fuera un acto de rebelión que merece un castigo. Lo que no te han dicho es que las personas sanas respetan los límites automáticamente. Cuando dices no puedo hacer eso ahora, una persona que te quiere de verdad responde con está bien cuando puedas. Cuando dices eso me molesta, alguien que se preocupa por ti deja de hacerlo. Cuando dices necesito espacio, quien te respeta te da espacio sin dramas, sin culpas, sin chantajes emocionales. Pero en tu familia, establecer límites probablemente se ha convertido en una compleja negociación diplomática. Tienes que explicar, justificar, convencer, a veces suplicar para que se respeten tus necesidades básicas. Y aún así, siempre queda la sensación de que estás siendo difícil, exigente, problemático. La violación constante de tus límites ha creado una profunda confusión en tu psique sobre dónde terminas tú y dónde empiezan los demás. Has perdido la noción de que tus sentimientos son tuyos, tus decisiones son tuyas, tu vida es tuya. Se ha convertido en tu responsabilidad gestionar sus emociones, anticipar sus reacciones, protegerlos de las consecuencias de sus propios actos. Te has convertido en el sistema inmunológico emocional de toda la familia. Cualquier cosa que pueda causar malestar pasa primero por ti. Cualquier conflicto que pueda surgir es tu responsabilidad mediar. Cualquier tensión que aparezca debe ser resuelta por ti, incluso cuando no tienes nada que ver con la situación.
Freud hablaría de la disolución del ego, cuando pierdes la noción de dónde termina tu identidad y dónde comienza la de los demás. Te has convertido en una extensión de los demás, no en una persona completa. Sus éxitos son para que ellos se enorgullezcan. Tus fracasos son para que los cargues tú solo. Tus alegrías deben compartirse obligatoriamente. Tus tristezas deben procesarse en silencio para no molestar. ¿Y sabes cuál es la consecuencia más devastadora de todo esto? Has perdido el contacto con tu propia intuición. Esa voz interior que debería avisarte cuando algo va mal, lleva tanto tiempo silenciada que ya ni recuerdas cómo sonaba. Has aprendido a ignorar las señales de tu cuerpo, a desconfiar de tus instintos, a cuestionar tus propios sentimientos. Ahora vives con la constante sensación de que algo va mal, pero no consigues identificar qué es. Es como si llevaras años con una alarma sonando dentro de ti, pero en lugar de descubrir qué es lo que está causando el problema, le has quitado las pilas para dejar de oír el ruido. Pero hay una verdad liberadora escondida en todo ese dolor. Cuando finalmente reconoces que tus límites han sido violados, puedes empezar a reconstruirlos. Cuando aceptas que te han faltado al respeto, puedes aprender a respetarte a ti mismo. Cuando dejas de normalizar lo anormal, puedes empezar a crear una normalidad que realmente funcione para ti. ¿Y si te dijera que el momento más valiente de tu vida puede ser el más sencillo de todos? No se trata de confrontar, ni de explicar, ni de intentar cambiar a nadie. Se trata simplemente de parar, dejar de explicar, dejar de justificar, dejar de retorcerte para encajar en espacios que no están hechos para ti. Se trata de reclamar tu vida, una decisión a la vez. La verdadera libertad no viene de una revelación dramática o de una discusión final catártica. Viene del reconocimiento silencioso de que mereces más que migajas de amor, que puedes elegir la paz en lugar del drama, que puedes elegir relaciones que te nutren en lugar de relaciones que te agotan. Cortar lazos no significa necesariamente no volver a hablar con alguien. A veces significa establecer límites tan claros que la otra persona decide alejarse por sí misma. A veces significa reducir drásticamente el contacto hasta que se vuelve superficial y seguro. A veces significa crear distancia emocional, incluso en presencia física. Y sí, a veces significa cortar por completo, por un tiempo determinado o indefinido. No existe una fórmula única porque cada situación es única. Pero hay un principio universal. Tu salud mental es más importante que la falsa armonía familiar. Tu paz interior vale más que la aprobación de personas que solo te aprueban cuando te menosprecias. Tu autenticidad es más valiosa que la aceptación condicional. El primer paso práctico es dejar de intentar salvar relaciones que te están ahogando. Deja de ser el único que llama, el único que cede, el único que se disculpa primero. Observa lo que sucede cuando dejas de alimentar la dinámica. A menudo descubrirás que lo que creías que era amor no era más que dependencia disfrazada. Empieza poco a poco. Di no a una petición que normalmente aceptarías solo para evitar el conflicto. No te justifiques en exceso. No puedo es una frase completa. Observa cómo reacciona tu cuerpo cuando no te contorsionas para complacer. Observa cómo reaccionan cuando no estás disponible para el papel que siempre has interpretado. La culpa aparecerá. Ha sido tu compañera durante tanto tiempo que no sabes existir sin ella. Pero la culpa no es una prueba de que estés haciendo algo mal. A veces es una prueba de que estás haciendo algo nuevo, algo que amenaza un sistema que dependía de tu autoanulación para funcionar. Recuerda, las personas que realmente te quieren no te castigarán por cuidar de ti mismo. No te harán sentir culpable por establecer límites saludables. No cuestionarán tu valor como persona solo porque has dejado de ser conveniente para ellos. Puedes empezar hoy mismo. Puedes empezar por darte cuenta de cuándo te sientes agotado después de una interacción. Puedes empezar prestando atención a tus propios sentimientos en lugar de gestionar los de los demás. Puedes empezar preguntándote, ¿esto me hace bien? Antes de preguntarte, ¿esto les gustará? El camino de vuelta a ti mismo no es lineal. Habrá días en los que recaerás en los viejos patrones, días en los que la culpa te parecerá insoportable, días en los que te preguntarás si todo este esfuerzo vale la pena. Vale la pena. Tu libertad emocional
vale cada momento de incomodidad necesario para conseguirla. Y al final, cuando estés viviendo una vida que realmente es tuya, te darás cuenta de que no has perdido el amor, sino que has ganado la capacidad de reconocer el amor verdadero. No has perdido a tu familia, sino que has creado espacio para que entren en tu vida relaciones sanas. No te has vuelto egoísta, sino que has aprendido que cuidarte a ti mismo es la base para cuidar de los demás de forma genuina. Ahora quiero saber de ti, ¿cuál fue el momento en el que te diste cuenta de que estabas dando más de lo que recibías en una relación familiar? ¿Qué sensación física sientes cuando piensas en establecer límites con esas personas? Comparte tu experiencia en los comentarios. A veces, escribir sobre ello es el primer paso para reconocer lo que hay que cambiar. Recuerda, vivir con conciencia es una elección. Despierta tu mente, afronta tus deseos e ilumina tu sombra. Cuenta conmigo en este viaje y sigue los próximos videos del canal.